Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Aquí estamos nuevamente llevando la meditación de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, que estamos un nuevo año. Nos encontramos con un año lleno de esperanza, lleno de amor, lleno de muchos deseos. Tuvimos un año un poco difícil, un año lleno de bastantes tristezas, alegrías, más tristezas que alegrías, podríamos decirlo. Pero la verdad es que el Señor fue utilizando todas estas tristezas, todos estos problemas que tuvimos para hacernos mejores personas. Y por eso le vamos a dar gracias al Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por tu inmensa gloria, por tu amor y tu misericordia, porque nos tienes aquí todavía, Señor, en este mundo para transmitir estos mensajes que quieres que tus hijos los escuchen. Gracias te damos, mi Dios, por este nuevo año que estamos recibiendo. Permítenos abrir nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender todo lo que sucedió y lo que va a suceder. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, gloria a Dios, mis hermanos. Empezamos este día 6 de enero. Es la Epifanía del Señor. Nosotros los que vivimos aquí en Estados Unidos celebramos el domingo pasado la Epifanía porque en Estados Unidos tienen la costumbre de se celebra el domingo más cercano al 6 de enero. Y el más cercano era el domingo que pasó. Pero espiritualmente es el día de hoy, la Epifanía. ¿Por qué? Porque son 12 días después de la Navidad. Se celebra de muchas formas en diferentes partes del mundo y es una tradición muy bonita que se ha llevado por todos los siglos. La Epifanía, recuérdense que es una celebración de las 3 grandes manifestaciones de Jesús en la tierra. La primera, los Reyes Magos, que fue cuando se revela, se manifiesta Dios a los gentiles. Acuérdense que los Reyes Magos eran personas que venían de otros lugares, no eran judíos ni pertenecientes al pueblo judío. Entonces es una manifestación y muy importante, porque no solo vino a los judíos. La segunda manifestación es cuando Dios expresa abiertamente, cuando Jesús está siendo bautizado por Juan el Bautista: este es mi Hijo amado. Se manifiesta Dios ante el mundo, ante el pueblo, ante los humanos, con esas palabras maravillosas que salen del cielo, mis hermanos. Imagínense estar en ese momento. Ha sido maravilloso. Y la tercera manifestación, cuando en las bodas de Caná, Jesús convierte el agua en vino. Tremenda manifestación. Cada una de ellas se puede hablar maravillas y tienen mensajes preciosos. Pero de eso se trató el domingo pasado y nosotros queremos ver qué es lo que continúa, ¿verdad? O qué era realmente la liturgia que nos habla la palabra de Dios. En nuestros países, el día domingo pasado, en los países de Europa, en muchos otros países, en donde se celebra la Epifanía el día de hoy, el domingo pasado tiene unas lecturas maravillosas. Y es otra parte de manifestación. Y lo vamos a encontrar de una manera más como teológica, le vamos a hablar así, le vamos a poner así. Y es donde Dios Padre revela a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, del 1 al 18, Dios está manifestando quién es Jesús, en dónde lo encontramos, cómo lo encontramos. Y, sobre todo, vamos a encontrar en la primera lectura de la carta a los Efesios, de parte de Pablo, el porqué de todas estas manifestaciones. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Veamos entonces, metámonos entonces en este hermoso mensaje
que el Señor tiene como un regalo del Día de Reyes para todos ustedes. Disfrútenlo, pónganle atención porque es hermoso. Es un banquete que vamos a recibir el día de hoy, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces con la carta a los Efesios, capítulo 1, del 3 al 6 y del 16 al 18. Veamos qué dice el Señor. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante de su Hijo amado. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. Miren qué hermosa palabra de Dios. Mis hermanos, Pablo da las gracias por personas como ustedes y como yo, que creímos en Jesús, que tuvimos fe en Jesús. Y nos da a conocer cómo Dios nos tenía ya en su mente desde antes de la creación, mis hermanos. Ya te había escogido a ti y a mí para que estuviésemos aquí, escuchando su palabra, escuchando sus mensajes, tratando de ponernos inmersos en el reino de Dios. Ya Él, miren, ya había pensado en nosotros. Miren qué amoroso el Señor. Miren qué hermoso. Y cómo fue por voluntad de Él. Él quiso revelarse a nosotros. Miren, podemos ver en el mundo, en nuestras familias, en nuestras amistades, personas que ahí están, miren. Y uno les habla de Dios y ahí están, siguen con sus vidas. Vemos personas sufriendo tremendamente porque no se quieren acercar a Dios. Mis hermanos, Dios tiene un tiempo para todos y para ti y para mí lo tuvo y nos escogió, nos sacó. Y por medio de la fe en Jesucristo pudimos nosotros nacer a una nueva realidad, como le llaman. Nuestra nueva realidad no es que ya no hay coronavirus ni que se va a desaparecer el coronavirus. Eso va a seguir con nosotros por mucho tiempo. Yo pude sentir el amor de muchos de mis hermanos que llegaban hasta la casa a dejarme comida. El amor principal de mi esposa, que no se quiso ir a otro cuarto, sino que se quedó conmigo, diciéndome, porque yo le dije, Luqui, si quieres puedes irte. Me dice, yo le prometí a Dios en el altar que iba a estar contigo en las buenas y en las malas. Por eso yo me quedo aquí. Y si me enfermo, pues me enfermo. ¡Wow! Para mí fue una manifestación de amor de Dios grande, mis hermanos. Y miren el milagro de Dios. Ella no se contagió. Estando a mi lado, durmiendo conmigo, no se contagió. Negativos sus exámenes. Mi madre también, estando cerca de mí, nos llevaba la comida adentro del cuarto. Estaba con nosotros compartiendo. No se contaminó.
Eso es gracia de Dios, mis hermanos. Yo lo pude ver y palpar. Y esas bendiciones las recibimos, ¿no? Y muchos hermanos pendientes me llamaban por teléfono, estaban poniéndome mensajes pendientes de cómo iba mi recuperación. Fue hermosísimo ver la gloria de Dios y a estos hermanos que han puesto en sus corazones simplemente decir, sí, yo siento esto por este hermano, yo lo llamo. Y yo estoy ahí, estoy haciéndole ver que Dios también lo ama a él. Hermosísimo, mis hermanos. A eso somos llamados. Y por eso, todos los días, mis hermanos, oro por ustedes. Por cada uno de ustedes, como dice Pablo aquí, pido a Dios que les llene esa sabiduría y entendimiento para que puedan conocer a Jesús verdaderamente. Fíjese, les está hablando a hermanos que ya son en la fe, pero está consciente que nos falta mucho conocer a Jesús verdaderamente. ¿Qué significa conocer a Jesús verdaderamente? Si ya tengo fe en Jesús, si ya creo en Jesús, si ya voy a la iglesia, si yo ya canto en el coro. ¿Qué significa conocerlo verdaderamente? Son las oraciones de Pablo a todas las personas que él había predicado, y son las oraciones mías con ustedes, que podamos estar bien, con sabiduría. Todas las mañanas son mis oraciones a todo el grupo de la coordinadora y a todo el grupo de oración, y a las personas que todavía no están en el grupo de oración, pero que por alguna situación ustedes pueden compartir estos mensajes y ellos también escuchan estos mensajes. Pues también por ellas. Oro, decía Jesús, por aquellos que no son parte de este rebaño. Recuérdense de esa oración de Jesús, orando por nosotros, porque sabía que íbamos a llegar a ese momento en estar buscándolo a Él. Y esto se viene entonces a complementar con el Evangelio del día domingo, que supuestamente era del día domingo. Y es el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del 1 al 18. Esta es lo que le llamo yo la manifestación de Dios para dándonos a conocer a su Hijo de otra manera. Fíjense, de otra manera. Y es una manifestación maravillosa. Y yo quiero compartirla con ustedes para que nos vayámosla viendo poco a poco. Vamos a leer lo que dice el Evangelio primero. Dice la palabra de Dios. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz, y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo conocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no le recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza de los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre,
por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él diciendo, este es aquel quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en intimidad, comunión con el Padre, es quien nos lo da a conocer. Miren qué hermoso y todo lo que dice este evangelio. Es hermosísimo empezar poco a poco a discernir cada parte de lo que comprende. Hay muchas cosas aquí hermosas, vamos a ir tocando algunas, pero yo les aconsejo que lo tomen despacito ustedes y lo mediten en sus casas, porque hay muchas cosas hermosas. Imagínense todo lo que dice Juan, como él dice, estaba antes que yo. Y si se recuerdan, ustedes dicen, ¿cómo está eso que era antes que yo si Juan nació antes que Jesús? ¿Verdad? No se está refiriendo a Jesús cuando se hizo hombre. Se está refiriendo a Jesús el que ya existía. La palabra, mis hermanos. ¿Por qué dice Juan aquí al principio que Dios hizo el mundo por medio de él? ¿Cómo está eso? Por medio de la palabra. La palabra de Dios, mis hermanos, es Jesús. Y por eso es que nosotros podemos determinar y entender ahora las Escrituras de una mejor manera. Cuando Jesús habla en el Evangelio, Él está hablando, está diciendo palabras. Lo mismo hizo Dios cuando hizo el mundo. Y dijo Dios, hágase la luz. Salió de Dios palabra. Lo que estaba sacando era a Jesús. Por eso dice, por medio de él se hicieron todas las cosas. Y Dios dijo que haya agua. Y Dios dijo, nunca dice en la Escritura, Dios pensó. No, Dios dijo. Por eso es importante la palabra. Y la palabra de Dios, mis hermanos, dice Juan al final del Evangelio, que si todo lo que dijo Jesús e hizo se escribiera, no hubieran alcanzado los papeles en el mundo. Nosotros tenemos la bendición de tener, llamémosle, un resumen de lo que es la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Y cada palabra que existe en este bello documento, llamémosle así, escrito a través de muchos años, inspirado por el Espíritu Santo, toda la palabra está escondido Jesús. Y es hermoso, mis hermanos, el poder ir descubriendo a Jesús en la palabra. Pero más hermoso esto, mis hermanos. Miren esto, qué hermoso. Cuando Jesús vino, ¿cómo vino Él? Primero el ángel se le aparece a nuestra Madre María y le dice, María, vas a tener un hijo. María, ¿pero cómo? El Espíritu Santo va a llegar a reposar sobre ti y vas a quedar embarazada. ¡Wow! Mis hermanos, ¿qué pasó después? María, por 9 meses, empezó Jesús a irse formando poco a poco en el vientre de María. Poco a poco. No fue así, 9 meses de embarazo, hasta que María dio a luz a Jesús. Fíjense qué hermoso esto. Miren cómo es una imagen de lo que Dios quiere que nosotros tomemos del mensaje de hoy. La palabra de Dios, mis hermanos, está aquí escrita en la Biblia.
Y cada vez que nosotros escuchamos un mensaje, cada vez que leemos la palabra de Dios, lo que está sucediendo es que el Espíritu Santo nos está diciendo, vas a quedar embarazado de Jesús. Si nosotros tomamos la palabra de Dios, la dejamos pasar, no quedamos encinta, mis hermanos. La palabra de Dios es para que tú la tomes y la introduzcas en tu alma y te embaraces de ella, de Jesús. Y Jesús empieza poco a poco a formarse parte de ti. La palabra de Dios empieza a formarse parte de ti. Cuando escuchamos un mensaje, mis hermanos, y lo meditamos, estamos embarazándonos de Jesús. Y se empieza a formar en nosotros y a hacerse carne en nosotros. Y cuando nosotros tenemos a Jesús hecho carne, mis hermanos, y está en nuestro ser por un tiempo, lo podemos dar a luz con nuestras obras. Pero son obras que ya no las hacemos porque hay que hacer penitencia, hay que hacer... No, simplemente nacen de nosotros porque Jesús ha germinado, se ha crecido en nosotros. Y entonces es mucho más fácil porque lo hacemos por el amor a este Jesús que se ha encarnado en nosotros, como lo hizo con la Virgen María. Hermoso cuando llegan los Reyes Magos y María puede decir, aquí está el fruto de mi vientre. Bendito el fruto de mi vientre. Porque ella lo tuvo ahí con él. Y ahora lo manifiesta al mundo en carne. Pero la palabra de Dios sigue estando aquí, mis hermanos. Y cada vez que nosotros leemos esa palabra de Dios, se convierte una nueva Navidad en nosotros. Podemos tener nosotros un montón de Navidades, mis hermanos. Si podemos nosotros agarrar y meditar, embarazarnos con la palabra de Dios, y que la palabra, que recordemos cuando hablamos la palabra, estamos hablando de Jesús. Jesús entra en nosotros. Y entonces podemos manifestar a Jesús con nuestras acciones, con un llamado a un hermano, con estar pendientes de otro hermano. Mis hermanos, eso, lo único que estamos haciendo es dando a conocer al Jesús que llevo a mí. Yo no necesito ser, ¿qué les digo yo?, un tremendo predicador o un tremendo religioso. No, si yo me comprometo a tomar la palabra de Dios como la debo de tomar en serio y la hago germinar en mí, mis hermanos, Jesús va a ir naciendo en nosotros y Jesús se va a ir manifestando al mundo entero en nosotros. Y cuando nos preguntan, ¿pero qué te pasó? El Espíritu de Dios vino conmigo y me habló y yo le creí, le dije sí. Miren qué hermoso, el sí de María. El sí de María que nosotros estamos invitados a hacerlo también. Cuando tomo la palabra de Dios, mis hermanos, y escucho y la medito, la leo y digo, wow, qué hermoso. ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué quiere? ¿Qué Dios quiere? ¿Cómo quiere Dios que me embarace yo con esta palabra de Dios? Wow. Quiere hacernos santos. Quiere hacernos perfectos, como lo leímos en la primera lectura. Quiere hacernos perfectos y santos. Y la única manera de llegar a tener esta seguridad es que leamos la palabra de Dios, que nos instruyamos, que estudiemos la Escritura. Estudiando y meditando la Escritura, mis hermanos, vamos a tener más a Jesús en nosotros, dentro de nosotros. Somos tabernáculo de Jesús. Todo lo que vemos que la Virgen María hizo, mis hermanos, en toda su vida, toda la pasión de Jesús, es una imagen para nosotros, para que nosotros la podamos imitar. Y sí la podemos imitar. Eso es lo maravilloso, que la podemos imitar perfectamente con la palabra de Dios, porque Jesús es la palabra. Ha existido siempre y está
y va a existir siempre para los que vienen, para todas las generaciones que vienen, para todo aquel que Dios quiere que lo conozca y le ponga en su corazón: yo quiero leer la Biblia, quiero leer la palabra de Dios. Y más ahora conociendo que ahí está Jesús, que yo quiero que esa palabra se introduzca en mi alma y crezca y se haga carne, se haga uno conmigo para poderlo manifestar de una manera correcta al mundo entero. Miren, el Señor me puso una visión hermosa de lo que son las mariposas y cómo vienen y cómo llegan a ser mariposas. Y eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Nosotros andamos por el mundo como gusanos. Somos gusanos que andamos en la tierra, que andamos en los árboles, y un aspecto que a la gente no nos quiere ni ver. ¿Verdad? Pero ¿qué sucede cuando yo me doy cuenta que soy un gusano? Me subo a un arbolito y empiezo a construir mi casa. Empiezo a construir lo que le llamamos nosotros el capullo. Miren, un capullo con tanta fuerza. A través de la palabra de Dios yo me empiezo a empapar de la palabra de Dios y empiezo a poner los cimientos de mi casa, que es en Jesucristo, el cimiento verdadero, la roca. Mis hermanos, esa casa no se cae, como dice la canción, ¿verdad? El Salmo 1, quien construye la roca, el árbol que está construido a la orilla del río, no se cae. Vienen los vientos, vienen las enfermedades, vienen las calamidades y no se cae. Así es el gusano, así forma él su capullo. Miren, vienen los vientos y no le hacen nada. Y ahí está él esperando. La paciencia, el silencio es algo hermoso en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a ir creciendo y a ir creciendo. Y entonces el Señor empieza a hacer la transformación dentro de esa casa. Nosotros podemos poner como símbolo de ese capullo a la iglesia, mis hermanos. Nuestra iglesia católica, que nos encierra y nos empieza a formar, nos empieza a dar enseñanzas como la que tenemos nosotros. Y cada vez nos va formando y poniéndonos nuestra fe fuerte. El capullo de nosotros se llama fe, mis hermanos. Y es un capullo fuerte, debe de ser un capullo fuerte. Porque si no lo ves, el primer viento, ¡pum!, y se cayó el gusano y va a seguir siendo gusano el resto de su vida. ¿Usted quiere ser un gusano el resto de su vida, mi hermano? Pues tiene que construir ese capullo fuerte, mi hermano. Y entonces, ¿qué va a suceder? Fíjense que el gusano tiene en su mente el llegar a ser una mariposa. No pierde esa visión. No importa lo que esté haciendo, lo que le cueste, él se da vuelta por en las calamidades que le suceden en la vida, se enferma, no importa, él tiene en su mente y cada vez que mira una mariposa, él dice: ese soy yo, así voy a ser yo. Hijo, y entonces eso se llena de ánimo y se llena de fuerza para meterse en el capullo y esperar tranquilo, llenarse de conocimiento, llenarse de fuerza para poder llegar a ser esa mariposa. Hermoso, mis hermanos, llegar a ser una mariposa. Esos somos los cristianos. Nos cuesta, tenemos una vida llena de obstáculos, pero si estamos envueltos en nuestra iglesia, si estamos envueltos y formando nuestra fe, haciéndola más fuerte, vamos a poder llegar a ser un verdadero cristiano. Y un verdadero cristiano, mi hermano, déjeme decirlo, brilla como una mariposa, vuela como una mariposa y es admirado por el mundo como una mariposa. Por eso es de que Dios quiere manifestarse a nosotros en la palabra. Por eso es que Dios quiere que nosotros nos empapemos, nos bauticemos de la palabra de Dios.
porque entonces vamos a tener a Jesús en nosotros. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesús, mis hermanos, con nosotros? Nos va a hacer una mariposa, mi hermano. No pierda su visión, mi hermano. No pierda su visión. Siga, estudie, luche, porque la esperanza que usted tiene, la misma que yo tengo, es llegar a ser una mariposa. Y esto, miren, para todo lo que hacemos en la vida. Si un doctor que empezó sus estudios como médico no tiene la visión de llegar a ser una mariposa, se va a quedar como un gusano. Si un cristiano no tiene la esperanza de la vida eterna, de la vida que Dios le ofrece, de su castillo que está construyendo Jesús en el cielo, mi hermano. Si usted pierde esa visión, va a seguir siendo un gusano y no va a obedecer lo que Dios le manda hacer en su palabra. Así que lo invito, mi hermano, que se arme de valor, que le dé gracias a Dios por este nuevo año, porque este nuevo año es una nueva oportunidad para que le ponga más fuerte a ese capullo y para que usted pueda llegar a ser una bella mariposa. Amén. Que el Señor los bendiga y espero que sigamos en este caminar hermoso. Este domingo que viene vamos a encontrar en las lecturas a Juan el Bautista, donde está la segunda manifestación de la Epifanía, así que pongámosle atención. Nos vemos a todos los hermanos de la coordinadora el día viernes para continuar con nuestro estudio de cómo transmitir el mensaje. Les recuerdo a los hermanos del coro que no me han enviado su reflexión, ¿verdad? Así que por favor háganlo. Es importante que el coro crezca espiritualmente también y no, el Señor, yo no quisiera en ningún momento que el Señor me los vaya a corregir y los vaya a poner en un lugar diferente. Así que por favor pónganle atención a todo esto, a la palabra de Dios. Realmente todo el grupo de oración estamos llamados a esto, a crecer, a ser lo que el Señor quiere que seamos, una mariposa. Amén. Que el Señor los bendiga, se me cuidan y muchísimas gracias por sus oraciones. Amén.